Dígale al que tiene a su lado, dígale al que tiene a su lado, por favor, allá en casa también, dile al que tienes a tu lado, hay que formar en nosotros un nuevo y mejor carácter. Y Señor, de eso vamos a hablar hoy, de formando en nosotros un nuevo y mejor carácter. En el primer tema que nosotros vimos sobre este pasaje, puedes sentarte por favor mientras te recuerdo lo que hablamos en el tema pasado. Usted también que nos sigue y que está muy pendiente de la palabra de hoy, especialmente este tema, formando en nosotros un nuevo y mejor carácter. Diga conmigo, Señor, diga más fuerte, Señor, ayúdanos a formar en nosotros un nuevo carácter, un mejor carácter. Nosotros estábamos viendo en el tema pasado sobre aquella vasija en las manos del alfarero. Qué bueno que el barro no habla, porque si el barro hablara, le dijera al alfarero: ¿por qué me golpeas así? ¿Por qué me llevas así de esta forma? Menos mal que el barro no es como el ser humano. Pero qué bueno que cuando venimos al Señor, entonces también nos dejamos moldear por Dios. ¿Cuántos se han dejado moldear por el Señor? Ay, hermano, ¿quiénes éramos nosotros? Terrible, gente iracunda. Pregunto, ¿hay aquí algunas mujeres que eran iracundas o no hay? Sí, seguro. ¿Hay aquí algunos hermanitos que eran peleadores o no hay aquí? Sí, hermano. ¿Y gente orgullosa hay o no hay? Que era orgullosa, orgulloso, gente soberbia, iracunda, orgullosa. Ay, hermano, eso era terrible lo que nosotros éramos ayer. Pero qué bueno que vinimos a las manos del Señor y el Señor fue moldeándonos y moldeándonos. Algunos todavía nos hace falta que el Señor nos siga moldeando. ¿Verdad que sí hace falta? Sí, porque a veces se sale el hombre viejo. Y cuando se sale el hombre viejo, entonces empezamos a ver a los demás como con ganas de darle el puño. Si me hablas, yo me voy a acercar, pero si me dice algo, le voy a dar con todo para que él aprenda que yo me llamo fulano de tal. No, Dios mío. No haga eso. El tema de hoy nos va a enseñar a seguir moldeando el carácter, que tenemos que cambiar esa forma de pensar, esa forma de ser, esa forma de expresarnos. A veces hablamos tan golpeado a la pobre mujer, o la mujer al pobre marido que llega cansado a la casa. Y entonces, hermanos, con aquella palabra áspera, aquella palabra terrible, estamos golpeando al prójimo, al vecino, al hermano, al amigo, al compañero. Y muchas veces la gente queda sola, porque nadie quiere estar al lado de una persona que tiene un carácter terrible, una persona que tiene un carácter soberbio, una persona que tiene un carácter iracundo, una persona que no es manso nada. No es manso nada. Que Dios nos ayude, hermanito. Amén. Yo voy a seguir hablando. En el tema pasado me agarré de esto, de la vasija, y también recordé la historia de un hombre llamado Moisés, cómo Dios transformó, cómo Dios cambió el carácter de Moisés. A tal punto, Pastor Javier, que Moisés terminó siendo el hombre más manso que todos los hombres que habían en la tierra. Vamos a recordar un poquito, por favor, abra su Biblia en Número. Vamos a Número, por favor. Número capítulo 12. Vamos a empezar allí con Moisés, para recordar, retomando
lo que veníamos estudiando en esta palabra que Dios ha puesto en mis labios para nosotros sobre formando en nosotros un nuevo y mejor carácter. Dice el versículo 2, vamos a empezar con el 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué había tomado Moisés? Diga conmigo: Moisés tomó mujer cusita. Que era una mujer cusita que vivía en Cus, y allí en Cus eran puros negritos, como aquí en Venezuela cuando uno pasa por allá por Barlovento. Aquí normalmente la gente es negrito. Así era la gente de allá, de donde Moisés tomó para él la mujer cusita. Ay, hermano, mejor que no. Oiga esto: cuando María y Aarón, que eran los hermanos mayores de Moisés, se dieron cuenta que Moisés había tomado mujer cusita para vivir con ella, porque bueno, de todas maneras le hacía falta su cusita y él quería abrazar a su cusita, y por eso él se casó con una mujer cusita. ¿Qué interesa si era negra o era blanca? Mira, aún en aquellos tiempos, hermano, existía todavía el racismo. Aún en aquellos, cuando María, que era la hermana mayor de Moisés, y Aarón, que también era el hermano mayor de Moisés, se dieron cuenta que Moisés había agarrado para casarse con una mujer cusita, empezaron a hablar mal. Empezaron a hostigar al pobre Moisés, a tal punto que Dios tuvo que descender para conversar con María y con Aarón y defender a Moisés. Ojo, yo les enseñé a ustedes que Moisés antes no era manso. Acuérdense ustedes que Moisés fue levantado en medio de los egipcios, y a Moisés lo enseñaron a ser rudo, a ser fuerte, a tener un carácter, hermano, de soberbia, a pelear con el que se encontrara en el camino y no dejarse montar el pie con nada ni con nadie. Acuérdense, cuando aquel egipcio estaba golpeando a un hebreo, ¿qué hizo Moisés? Salió corriendo y lo agarró por el cuello, le levantó y ¡blum!, le dio un tremendo golpe que lo mató. Mató a aquel. O sea que Moisés antes no era manso. Moisés tenía un carácter duro, rudo, soberbio. Moisés se llenaba de ira y golpeaba a quien él quería golpear. Mató a aquel egipcio. Eso hizo que Faraón le pusiera el ojo a Moisés y empezaron a buscar a Moisés. Moisés tuvo que irse huyendo al desierto. Y allá en medio del desierto, ojo, porque ese es uno de los puntos que voy a enseñar en otro de los temas de esta serie, de lo que hace cambiar y moldear nuestro carácter. Yo te voy a enseñar algunos pasos, y entre esos pasos está el desierto. Diga conmigo: el desierto. En el desierto Dios te moldea. En el desierto Dios te cambia. En el desierto Dios, al que llega con esa rabia, le va cambiando y lo va moldeando a tal punto que sale manso. Versículo 2. A ver, ¿cómo dice allí en tu Biblia el versículo 2 de Número capítulo 12? ¿Cómo dice? A ver. Diga conmigo: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Diga conmigo: ¿no ha hablado por nosotros también? Ay, hermano, se echó una calentada a Dios, no Moisés. Ya Moisés había cambiado su carácter. Ya este Moisés, Carlito, no era el mismo Moisés que mató a aquel egipcio. Ya este era un nuevo Moisés. Gloria a Dios por la gente que se deja moldear por Dios y cambia su carácter. Amén. ¿Dónde está la gente que se deja moldear por Dios? Ya aquel Moisés que había matado al egipcio,
Dios lo había transformado allá en el desierto. Dios lo había hecho cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Dios le había moldeado el carácter, así como lo ha moldeado en muchos de nosotros que estamos aquí en este lugar. Que ayer éramos iracundos, éramos soberbios, éramos arrogantes, pero al venir a Cristo Jesús de Nazaret, el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha hecho nueva criatura. Levanten la mano los que son nuevas criaturas en Cristo Jesús de Nazaret. ¡A su nombre! Ay, hermanito, dice el versículo 3. Y aquel varón Moisés era, diga conmigo, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Hasta dónde Dios puede llevar tu carácter? ¿Hasta dónde Dios puede agarrar ese carácter terrible para hacerlo manso, para hacerlo pacífico? ¿Hasta dónde Dios puede transformar la vida de un hombre homicida, la vida de un hombre que no se dejaba con nadie, a ser ahora un hombre, hermana Dolly, un hombre manso? ¿Sabe usted lo bonito del cambio en la vida de un hombre y de una mujer? Una mujer que de repente, hermano, sacaba la lengua y le daba golpe con la lengua al que se encontrara en el camino. Pero cuando viene a Cristo Jesús, Dios transforma esa lengua y ya no habla mal de nadie, ya no golpea a nadie con la lengua, sino que ahora tiene palabra de vida y no de muerte en su lengua. ¡Aleluya! Un hombre peleador, un hombre que no se deja con nadie, pero viene a Cristo Jesús y ahora está tan mansito que eso parece un ángel. Dios mío, le falta es la aureola nada más en la cabeza. Y para eso, bueno, miren, aquí tenemos mucho. Mire alrededor, mire cómo están esos angelitos. Dios mío, qué bendición. Amén. Qué bendición. ¿Hasta dónde Dios puede llevar al ser humano? ¿Hasta dónde Dios puede transformarlo? Y lo que Dios hizo con Moisés, está dispuesto a hacerlo contigo hoy. Y contigo hoy, en cualquier parte del mundo donde te encuentras, donde me estás oyendo. A lo mejor estás en la cárcel, a lo mejor estás en un hospital por una pelea que tuviste en el vecindario, porque no te dejaste montar por nadie. Pero ven a Cristo Jesús y tú verás cómo tu carácter también va a cambiar, cómo tu carácter también va a ser transformado, y Dios te va a hacer nuevo, Dios te va a hacer nuevo, Dios te va a hacer nueva. ¿Qué falta hace venir a Cristo Jesús para que transforme, para que moldee nuestro carácter? Amén. A su nombre. Levanten la mano los que quieren ser mansos. Ojo, ojo, especialmente con la gente del mundo, la gente que cree que el evangélico, como nos llaman manso, entonces creen que son mensos. No, no somos mensos. Cada cosa en su sitio. Una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. Dios nos llamó a ser manso. Amén. No menso. Hay gente que cree, no, este es evangélico, vamos a embromarlo. Ajá, venga a embromarnos pues. ¿Verdad que sí, Manolo? Que Dios nos ayude para ser manso. Amén. Diga conmigo, bienaventurados los mansos. Ay, hermanito, es feliz la persona que es manso. El Señor nos llamó a ser manso. Yo quiero mostrarte en el tema de hoy, yo quiero que vengas conmigo a otro ejemplo de la Biblia, porque si algo tiene la Biblia son muchos ejemplos que nos motivan, que nos incitan a llevar una vida agradable delante de Dios y de la gente que nos rodea. Vamos un momentico al ejemplo de David. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Antes de leerlo, yo quiero darte un breve
una breve introducción a esto que vamos a leer. Nos vamos a encontrar con un David que viene huyendo de Saúl, y David se hace rodear de gente terrible, de gente con un carácter fuerte, enlutados, gente mala, los cara cortada, la gente peleadora. Ese era el gran equipo que rodeó a David. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 de Primera de Samuel. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo, los afligidos. ¿Tú te imaginas el carácter de esos afligidos? La gente que ha sufrido, la gente que se siente mal, la gente que no quiere, hermano, dar su brazo a torcer porque están afligidos. Pero no solamente los afligidos, sino también, diga conmigo, y todo el que estaba endeudado. Diga conmigo, los endeudados. ¿Tú te imaginas el carácter de una persona que le debe a todo el mundo? ¿Cómo puede estar el carácter de una persona que debe aquí, que debe allá, que debe más allá y que vive escondiéndose? Y si alguien viene a cobrarle y el otro viene a cobrarle, lo más probable es que pierda la paciencia y empiece a pelear con el que le debe o a quien él le debe. Es tremendo. Una persona, aparte de estar afligido, también personas que estaban endeudados. Diga conmigo, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Quién más estaba con David? Los que se hallaban en amargura de espíritu. Ay, hermano, ¿sabes qué fue una persona amargada? Los amargados espirituales. Esa era la gente que estaba rodeando a David, los amargados. Así era el carácter de los que estaban rodeando a David. Personas amargadas de espíritu. Dice, y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién? David. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres de esa clase, endeudados, enlutados, amargados de espíritu, pura gente mala que estaba acompañando a David. Pero gloria a Dios que David conocía de Dios. Aleluya. Gloria a Dios que aunque lo rodeaba esta gente mala, perversa, endeudada, enlutada, la gente soberbia, gloria a Dios que David conocía de Dios, porque empezó a transformar con buenos consejos, con buenos ejemplos, empezó a transformar el corazón de esta gente. Aleluya. A tal punto que entre esa gente, los que quisieron cambiar, ojo, porque el carácter cambia cuando tú quieres cambiar. Repito, el carácter tuyo va a cambiar cuando tú decidas que tu carácter cambie. De resto, mira, ni que yo te predique aquí una vigilia, ni que te enseñe durante una semana, durante un mes, durante un año sobre moldear el carácter. Si tú no quieres cambiar, nada va a cambiar en tu entorno, nada va a cambiar en tu vida. Pero si tú pones de tu parte y tú dices, desde hoy yo decido cambiar mi carácter, pues entonces los ángeles van a decir amén. El Señor dirá amén y tú empezarás a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Amén. Y tu carácter va a cambiar. Entre esos 400 hombres, 30 de ellos decidieron cambiar su carácter. Vamos a verlo un momentito, ven conmigo. Segunda de Samuel,
capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 15 en adelante dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beber. Los tres valientes hicieron esto. Desde el 8 en adelante está hablando de 30 valientes. Pero entre esos 30 valientes habían 3 valientes más valientes que los 30 valientes. Óigame, el carácter de esta gente fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando, a tal punto que David tenía sus deseos. Y entre tantos deseos de David, David deseó beber agua del pozo de Jacob, que estaba ya entre los enemigos, allá entre los filisteos. Y David ni siquiera le dijo a esta gente, que antes eran gente brava, que no se dejaban mandar por cualquiera, que antes eran gente, hermano, iracunda, que si los mandaban a hacer algo, lo más probable es que ponían cara de pocos amigos, y quizás decían: ¿y acaso no hay otro que haga? Tengo que ser yo. Quizás antes hablaban así, pero David fue ayudándolos a cambiar su carácter. David fue ayudándolos a cambiar esa manera iracunda, esa manera de responder con soberbia y con ira, a tal punto que ya David solamente abría la boca para desear algo. Y entre sus valientes que habían cambiado, que decidieron cambiar su carácter, los valientes no necesitaban que los mandaran y los nombraran, sino que ellos salían corriendo a hacer lo que su jefe estaba pidiendo. Nosotros tenemos un jefe que se llama Dios. Qué bonito cuando Dios manda a través de las Sagradas Escrituras. Qué bonito cuando Dios nos exige a través de su palabra. Qué bonito cuando el Señor nos habla a través del pastor, a través del evangelista, a través de las Sagradas Escrituras. Y nosotros que hemos cambiado nuestro carácter, no estamos esperando que se nos nombre para hacer las cosas, porque tenemos un nuevo carácter. Somos obedientes. Ya no somos iracundos, sino que el Señor ha cambiado. Toda esa vida vieja ha pasado y en Cristo tenemos una vida nueva. ¿Cuántos tienen esa vida nueva en Cristo Jesús? Aleluya, aleluya, a su nombre. Estos valientes habían entendido que tenían que cambiar su carácter, que tenía que formar en ellos un nuevo y mejor carácter. Permita Dios que con mensajes como estos nosotros también formemos en nuestra vida un nuevo y mejor carácter. Amén. Yo quiero decirte que a David, por andar con aquellos 400 personas endeudadas, enlutadas, aquellas personas que tenían un espíritu, hermano, terrible, a David también se le pegó eso. Vamos un momentico, ven conmigo a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 25. David, en una oportunidad andando con estos 400 hombres,
más 200 más que se le pegaron atrás. Eran 600 que se le pegaron a David y lo envolvían. Y quizás su forma de actuar con ese carácter tremendo se le fue pegando algunas malas mañas a David. Y fíjate lo que sucede. David tenía hambre, no hallaba qué comer, mucho menos hallaba comida como darle a aquellos 600 hombres que le acompañaban. Y David mandó a unos jóvenes para que fueran allá a la casa de Abigail, donde estaba su esposo, que era dueño de una hacienda. Y David mandó a pedirle alimento para poder comer. Cuando los jóvenes llegaron allí a la hacienda, empezaron a hablar con Nabal y le dijeron: Nabal, David, nuestro Señor, nos ha mandado para que usted le mande un poquito de comida. Tiene hambre, no hallamos qué comer. Nabal se puso muy bravo y dijo que no iba a compartir lo que le había costado a él. No le iba a dar nada a David. Ay, hermano, regresaron estos jóvenes muy bravos y le contaron a David todo lo que Nabal había dicho y cómo Nabal les había negado la comida. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David. Pasemos al versículo 21. Dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Fíjate, la compañía de gente que tiene un carácter malo, si nosotros nos unimos a esa compañía, lo más probable es que esas cosas malas también se peguen con nosotros. David, rodeado de estos 400 hombres, iracundo, con un carácter terrible, también se le pegó a David, que ciñó su espada y se fue a matar al que encontrara en la hacienda de este hombre. Hermanito, vamos a tratar de unirnos con gente que nos ayude a cambiar el carácter. Si tú te unes a gente que tiene carácter malo, lo más probable es que esas cosas se te peguen también. Gracias a Dios que David reflexionó, David cambió, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 2, allí habla que David terminó teniendo el corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros si nos dejamos moldear nuestro carácter. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Dale tu mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga.